otra edición de Conectados Online, aquí en Cámara de Diputadas y Diputados Televisión, que nos permite viajar a lo largo de Chile en forma telemática. Nos trasladamos a la capital de la región de Los Ríos, bien digo, donde nos recibe el diputado y doctor, como ustedes pueden apreciar, Patricio Rosas. ¿Cómo está, diputado? Hola, muy bien. Acá estamos en el día lunes de atención de pacientes, medicina solidaria que le llamamos, atendiendo pacientes. Recién se fue un paciente de acá, para tratar de mantener también un aporte a los pacientes crónicos, sobre todo, que no han tenido mucho acceso producto de la pandemia. Sí. Diputado, respecto de la pandemia precisamente, ¿hay la sensación en la gente, en la ciudadanía en general, de que se está como venciendo al COVID? Sin embargo, está latente, bien digo, la alerta sobre la variante Delta. ¿Cuál es su impresión como diputado y también como doctor respecto de cómo está la pandemia y cuál es el futuro que usted avisora a este respecto? Bueno, la pandemia está retrocediendo. La ola hemos tenido hasta ahora la primera ola, que fue de la cepa de Wuhan modificada, que era la italiana, que fue la del año pasado. Luego, después de pedirle que no haya permiso de vacaciones, pero sí hubo, se trajo nuevamente otra cepa, que fue la variante inglesa, que fue la responsable de una ola que nos afectó entre marzo, abril. Después se superpuso la otra ola de la variante brasileña, que también vino de regalo con los turistas de Brasil. Y ahora estamos bajando la actividad de esa cepa brasileña. Las curvas, si tú las miras, son como un monte, así, redondito. Y estamos en la fase baja de salida de la infección por la cepa brasileña. Entonces, en este momento, dado que sigue estando abierto el aeropuerto, porque hay muchas cosas que se dice que existen restricciones, pero la gente está pasando igual. Lamentablemente ya tenemos transmisión comunitaria de la variante Delta, y de acuerdo al comportamiento que ha tenido en otros países, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, sabemos que es segundo semestre de septiembre vamos a tener ya el inicio de una nueva cepa, una ola, por la que le llamaron la ola Delta, ¿Sí? y que esperamos que no se comporte como se comportó en la India, cuando se originó en marzo y abril, porque esperamos que el efecto de la vacunación haga que esa ola no sea tan alta, pero de que vamos a tener una cuarta ola por variante Delta, la vamos a tener, lamentablemente. Y a este respecto, usted dice que ojalá no se comporte como la variante que más nos ha azotado. En ese sentido, ¿no estima, por ejemplo, que vaya a haber cuarentenas, considerando que ya el país está en general en fase 4? Yo creo que van a haber cuarentena. ¿Por qué? Ya. Porque hoy día tenemos 6 millones de personas que no están vacunadas en este momento. Por lo tanto, hay, sobre todo niños y jóvenes, y todas las personas que no se han vacunado, que son de todas las edades, por una parte. Y además, agrégale las personas que se vacunaron entre enero, febrero y marzo de este año, que como fueron vacunadas con Sinovac, es una vacuna que a los 6 meses o 5 meses, depende de la edad, pierden los anticuerpos. Por lo tanto, esas personas potencialmente también son sujetos de infección, ¿no? Y de transmisión también. Entonces, tenemos un país que va a tener cerca de 8 millones de personas disponibles a ser infectados por la vacuna, por la cepa variante Delta, que además es muy rápida. Vale decir, antes, en la primera ola, en la cepa original, la Wuhan, demoraba 30 minutos o una hora, incluso se decía en contacto estrecho, considérate contagiado. Después la brasileña y la británica decían 15 minutos y considérate contagiado. Y esta basta un minuto. Incluso algunos hablan de 15 segundos, pero basta un minuto que estés cerca de una persona contagiada, hablando con ella, para contagiarte. Entonces, hoy día tenemos un problema muy grave, porque dado que es tan contagiosa, puede contagiar a muchas personas un solo infectado. Entonces se puede producir un pic
que no va a ser como un cerro así redondo, sino lo más probable es que va a ser como una aguja, como es lo que ocurrió en la India. Entonces, el alto de esa aguja es lo que ojalá no sobrepase la capacidad de los hospitales y de las UCI, porque lamentablemente va a generar un colapso y una complicación, sobre todo a niños, que es lo que está pasando en Florida, en Estados Unidos en este momento. Están ingresando cerca de 5 niños diarios a las UCI, a ventilación mecánica, eh, por COVID, por cepa variante Delta. Y eso es una situación gravísima, porque es otro tipo de complicación la que genera ventilación infantil. Y para eso no tenemos tantos equipos preparados. Sí. ¿Y cuál es su evaluación respecto precisamente del estado sanitario, de atención específicamente en su región, respecto de cómo está ahora y qué se prevé en caso de este pic del COVID-19 con esta nueva variante? Bueno, una de las cosas que acá se ha logrado es vacunar más allá de la población objetivo en muchos aspectos, que es algo que tenemos que hacer como país. Cuando hablamos de población objetivo, se engaña y se da una falsa seguridad, porque al hablar de vacunar solamente a los mayores de 18, que esa es la población objetivo, se deja fuera a una gran cantidad, a millones de niños, jóvenes y adolescentes, que son los que finalmente la cepa variante Delta está infectando en Estados Unidos, en Inglaterra, y que son los que están llenando las UCI en estos momentos en los países que ya la están sufriendo. Entonces, no podemos decir que esto vaya a parar, pero sí tenemos que avanzar en la vacunación más rápido, sobre todo en este mes de agosto que queda y parte de septiembre, hacia los grupos etarios más jóvenes, rápidamente, todo lo que se puede, y reforzar a los pacientes que se vacunaron en enero, febrero y marzo, y no olvidar que también ahí se vacunó el personal de salud. Y ese es un tema que lo hemos hecho ver al ministro, hoy día se lo hicimos ver en la Comisión de Salud en la mañana, por oficio, por comunicación, qué sé yo, se lo hemos hecho ver en varias entrevistas también y por otras vías, porque es necesario prevenir lo que se viene en septiembre. Y en ese sentido, diputado, usted está hablando que los más afectados serían con esta nueva variante los niños, que son los que están retomando lentamente en algunos sectores, en otras comunidades, rápidamente las clases presenciales. No solo por voluntariedad, Claro. siguen siendo voluntarios obviamente, pero están retomando las clases presenciales en algo que les gusta mucho a los niños, estar en contacto con otros niños, y estos serían fuente estrecha de contacto, ya que muchos de ellos no están vacunados. Ahí la peligrosidad, ¿no es cierto? Por eso lo que le planteamos al Ministerio de Educación es que el retomar clases implicaba que los que volvían a clases tenían que ser los que están vacunados correctamente, y ojalá que la vacuna que le pongan a los niños sea el estilo de vacuna de RNA mensajero como AstraZeneca, o en el caso puntual de los niños menores, Pfizer, que son las autorizadas para niños menores, pero que esto se haga más rápido para que los que vuelvan a clases estén protegidos, porque el problema que se está generando, lo que te contaba en Florida, por ejemplo, que es la estadística que tenemos más actual de anteayer, es que están ingresando 5 niños de entre 7 y 10 años diarios en UCI pediátricas, y ya están abarcando camas de adultos que la están transformando a UCI pediátrica. Entonces, es un tema que si no estamos preparados, nos va a pasar lo mismo en unas semanas más. Sí. Lamentablemente, como se rechazó esta acusación constitucional, ¿usted qué le parece el rechazo de esta acusación, que tenía que ver también con el retorno a clases y el riesgo que había, la amenaza para la integridad física y psíquica, no solo de los niños, sino que también de la comunidad escolar, con acusaciones cruzadas de diputados y diputadas que no estaban en la sala o que se ausentaron derechamente para no rechazarla o votarla? Nunca se supo de los que no votaron. ¿Cuál es su impresión? ¿Cuál es el balance que hace de esta fallida acusación contra el ministro Figueroa? Bueno, creo que hubo mucha irresponsabilidad de quienes no votaron, porque creo que de todas las acusaciones constitucionales que me ha tocado ver, es la que tenía más fundamento jurídico y también de responsabilidad del cargo, porque aquí hubo una irresponsabilidad muy grande en forzar, e intentar forzar siempre el regreso a clases, cuando era la única medida
que estaba funcionando para disminuir la movilidad. Y lamentablemente, además estaban tomando decisiones en que estaban afectando incluso cosas tan ilógicas como tratar de cerrar las escuelas hospitalarias, que son las que atienden a los pacientes que son niñitos con oncológicos, que es la única forma que tienen de mantener su estudio, y también de entretenerse en hospitalizaciones muy largas. Entonces era bastante inhumano. Creo que había muchas medidas ilógicas que se estaba tomando por parte del Ministerio de Educación durante esta administración, y daba para absolutamente hacer un cambio en ese ministerio. Por menos han sacado un ministro en otros gobiernos, digamos, el propio presidente o presidenta, porque estos son errores no forzados que finalmente le terminan pasando la cuenta al propio presidente o presidenta. Entonces, en realidad fue una frustración, porque vamos a seguir en manos de un ministro que no tiene claro el panorama sanitario, y que solo se trata de cumplir un modelo que viene impuesto desde fuera, pero que muchos países han retrocedido en eso. Hoy día es cuestión de ver lo que está pasando en Estados Unidos, que inicialmente tenía una postura de volver a clases y hoy día absolutamente dice que no. Entonces es una situación que es de toda lógica. Diputado, por último, estamos a una semana más o menos de la inscripción de las candidaturas parlamentarias, las presidenciales también, obviamente todo tipo de candidaturas para noviembre. ¿Cuál es su futuro? ¿Va a repostular a la Cámara? Mira, hace 6 meses había decidido no hacerlo por una situación personal. Quería dedicarme a mi práctica profesional, pero me convenció don Gabriel Boric para continuar en un periodo más y mantener mi actividad en paralelo, porque uno pierde la expertise si no sigue atendiendo pacientes, empieza a perderse, y yo no quiero perderlo porque es lo que me gusta, digamos, pero también en el sentido de que es importante aportar desde de alguien que ha tenido la experiencia de trabajar en atención primaria, en urgencias, en hospitales, en toda la red durante toda mi carrera, y que sigo viendo pacientes, para mejorar un sistema público que necesita transformarse, y que es una de las demandas sociales más importantes junto con la de pensiones. Así que vamos a ir a la reunión dentro de esa lista, y apoyando a Gabriel Boric, por supuesto. Bien, doctor, le deseamos entonces todos los éxitos para esta carrera parlamentaria que va a emprender nuevamente en unos pocos meses más, y agradecemos de paso que nos haya concedido estos minutos aquí en Cámara de Diputadas y Diputados Televisión. Bueno, muchas gracias, un saludo y cuídense, y todos los que no se han vacunado, por favor, vacúnense. Los que no se han puesto el refuerzo, rápidamente a ponerse el refuerzo. Sí, muchas gracias. Así será. Un abrazo, diputado, muchas gracias. Un abrazo, chao, chao, desde Valdivia, un abrazo.